Bueno, muy buenas noches para todos, bienvenidos. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Me confirman, por favor? ¿Me escuchan bien? ¿Están viendo mi pantalla? Buenas noches, se escucha muy bien y se ve bien. Vale, muchas gracias. Bueno, vamos entonces a comenzar con el trabajo, con los temas propios para esta asignatura, ¿sí? La clase inmediatamente anterior estábamos viendo cómo íbamos a evaluar y demás. Ahí tenemos ya unos compromisos al respecto. A partir de eso, entonces, vamos a comenzar hoy a revisar puntualmente lo que debemos entregar, lo que debemos tener presente, haciendo salvedades en casos particulares cuando son prácticas de gestión empresarial y cuando son, bueno, aquí creo que no tengo estudiantes relacionados con la parte de los módulos de profundización. ¿Listo? Para que lo vayamos teniendo en cuenta. Entonces, vamos a comenzar por acá. Vamos a irnos por acá a los formatos para comenzar a trabajar. Ya ahorita los formatos van a quedar cargados también. Algunas personas me han preguntado eso. Los formatos van a quedar cargados en el aula para que ustedes los comiencen a trabajar y demás. Bueno, vamos por acá con... Está acá. Y formato de sustentación, informe final. Acá tenemos. Entonces vamos a comenzar con los estudiantes que deben desarrollar o que están desarrollando prácticas de gestión empresarial. Entonces yo les decía a ustedes, tenían que haber emitido un cronograma de actividades de cómo se les va a evaluar esta clase. Entonces, a partir de eso, ustedes van a generar este informe final de práctica. Lo ideal es que ustedes, las personas que están adelantando práctica de gestión empresarial, ustedes han rendido unos informes parciales de avance, ¿cierto? Unos informes que llevan más o menos a una estructura similar a esto. ¿Listo? Al finalizar nuestra práctica, ustedes deben entregar este informe completo. El informe va a estar compuesto de unos preliminares, un texto cuerpo y unos complementarios, que se dividen en los preliminares, la cubierta, portada, la página de aceptación y demás, hasta llegar a un resumen y un abstract. El cuerpo del informe que va a llevar una introducción, los capítulos que consideren necesarios, conclusiones y recomendaciones, y la fase de complementarios que hace referencia a la bibliografía, los índices y los anexos. Entonces acá tenemos la portada, vendría el título de nuestra práctica, el autor, porque recordemos que la práctica es ¿cómo se llama? Es individual, y los datos propios de nuestra sede y de nuestro programa. Acá en este caso entonces se debe citar adicional el tutor de la empresa, la persona que los está dirigiendo a ustedes en la empresa, en la entidad donde están desarrollando sus prácticas, y el tutor institucional, el ingeniero que está a cargo por parte de la universidad de hacer seguimiento a sus prácticas. Ven aquí la nota de aceptación, los agradecimientos, eso sí ya es de índole personal, ustedes considerarán a quién deben agradecer. Y aquí entonces viene el contenido puntual de nuestro informe de práctica, que debe llevar una introducción, deben estar descritos los objetivos de la práctica. Ojo, estos objetivos de la práctica son los objetivos que el comité de modalidades de trabajo de grado les aprobó. Que si hubo una exigencia, como creo que en la mayoría de las propuestas, de que fueron aprobadas con condicionamiento, entonces deben estar inmersos en ese planteamiento de los objetivos, esas correcciones que el comité emitió. Después vendría el siguiente punto, que es la descripción de la institución, labor y los procesos que se realizan en la misma, o sea, la descripción puntual de la empresa. El tercer punto, las actividades realizadas, que adelantaron, cuáles fueron los resultados obtenidos, si tienen soportes a nivel fotográfico, soportes de los avances y demás, agregarlos ahí dentro de las actividades realizadas. Por último, las conclusiones, que estas conclusiones deben dar respuesta a los objetivos que ustedes plantearon, y las recomendaciones, si hay lugar. Por último, una bibliografía y los anexos, en el caso de que sean necesarios.
Si ustedes van a incluir figuras, recordemos que nosotros tenemos una lista de figuras para todos, muchachos, para todos, y esto lo vengo recordando desde el semestre anterior. Mm, los informes finales de práctica, de proyecto, de tesis o de trabajo de grado deben desarrollarse teniendo en cuenta dos normas. La norma ICONTEC, que es la actual, o sea, sería la norma ICONTEC 2021, donde especifique lo siguiente: márgenes, tipo de letra, tamaño de letra, espaciado, sí, o sea, la forma del documento. Lo utilizamos con normas ICONTEC. Para todo lo que tiene que ver con citas y referencias, lo hacemos con normas APA versión 7. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Ojo, porque para los que están trabajando desarrollo tecnológico en la parte de los artículos, en la parte de los artículos, las normas cambian y ya serían una tercera norma que serían las normas IEEE para informes técnicos. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta y lo vayamos teniendo presente. Entonces, forma, normas ICONTEC, citas y referencias, normas APA versión 7 y para el caso de los artículos, las normas IEEE. Acá tenemos los listados, los anexos y demás para tenerlos presente y trabajar ahí. Un glosario, ustedes consideren necesario. Y aquí entonces, ay, pero espéreme, ¿por qué? Ah, no, sí, ahí vamos bien hasta el momento. Listo. Esta introducción. Entonces, en la introducción, ustedes lo que van a hacer, tener en cuenta es hacer una síntesis de todo lo que en su proyecto encontraron. Normalmente las prácticas se dan por una necesidad, ustedes deben describir esa necesidad, en esa introducción debe estar implícita la necesidad o el problema que tenía la empresa y que quería solventar al darle la oportunidad a ustedes de realizar las prácticas dentro de la empresa. ¿Listo? Después de eso deben tener en cuenta que en la misma introducción yo debo evidenciar ese esquema temático donde me explique a mí cuántos capítulos va a tener ¿cómo se llama? Mi proyecto y cómo se van a llamar, y una síntesis pequeña de cada uno. Eso comprende la introducción de nuestro trabajo, ¿sí? No quiere decir que coloquen problema, dos puntos, objetivos, no. Implícitamente yo debo evidenciar dentro de la redacción que ustedes plantean lo que se está pidiendo en el momento. Aquí entonces vienen los objetivos de la práctica, los objetivos que a ustedes les fue aprobado, como les decía anteriormente, y los objetivos que correcciones o con las correcciones que el comité les haya exigido. Venimos acá con la descripción de la institución o labor, ¿cierto? Puntualmente qué hace la empresa y demás, para que lo tengamos muy en cuenta. Y las actividades desarrolladas. Entonces, ¿qué actividades ustedes hicieron? De acuerdo a los objetivos, ¿qué actividades plantearon? ¿Cómo las trabajaron? ¿Cómo las cumplieron? Todo eso. ¿Listo? Eso lo deben tener muy presente ahí para trabajar. ¿Qué más? Bueno, aquí nos dan explicaciones de cómo utilizar las tablas y demás, aunque todo tenemos que estar alineado a las normas APA, versión 7 para la cuestión de las citas. Conclusiones y recomendaciones, lo que yo les decía a ustedes al principio, las conclusiones se dan de acuerdo a la cantidad de objetivos planteados y por cada objetivo debe haber como mínimo una conclusión que me indique a mí que se cumplió los objetivos. La bibliografía en orden alfabético de acuerdo a las normas APA para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Los anexos a que haya lugar y ahí ya terminaría en este caso nuestro informe final, que es muy similar para los que están en práctica a los informes parciales que ustedes están adelantando. Entonces, para los estudiantes que están en esta modalidad, ¿tenemos alguna duda, pregunta, inquietud con respecto al esquema del informe final?
Y una pregunta, ¿ese informe final también se presenta en modalidad de grado? ¿Al comité de modalidad de grado? No, ese informe directamente lo reviso yo, lo va a revisar también, bueno, en primera medida lo debe revisar el tutor institucional, ¿cierto? Uno de los docentes tiempo completo del programa. En segunda medida, yo como docente de la asignatura, Vale, muchas gracias. ¿vale? Bueno, creo que no hay más dudas de las personas que están haciendo prácticas. Vamos con el siguiente tipo, que es el informe de informe final para trabajos de grado. Entonces, aquí que abarca esta partecita de la estructura final del informe. Para trabajos de grado de desarrollo tecnológico, para trabajos de grado de investigación dirigida, de desarrollo dirigido y de autogestión empresarial. ¿Listo? Ah, bueno, aclaración, creo que eso lo hablé hace 8 días, pero igual lo vuelvo a repetir. El comité se reúne nuevamente el último jueves de cada mes, ¿sí? Y allí lo que se hace es plantear las propuestas y demás. Lo primero que debemos hacer con ustedes, los del grupo nocturno, los del grupo diurno, es que les definan jurados. ¿Cómo es este proceso? La definición de jurados, ustedes deben contar con el aval de sus directores, o sea, sus directores deben revisar ese anteproyecto que ya va a estar terminado, que va a estar todo súper bien. Ellos le dan el aval para que ustedes lo presenten y sea designado jurados. ¿Listo? Entonces, si es, por ejemplo, si ustedes lo van a presentar para este comité, yo recibo esos trabajos, tengo que hacerles una comunicación a ustedes al correo. Recibiría el trabajo máximo los días martes antes o los días martes previos al comité hasta el mediodía. O sea, el 23 de hoy en 8 días al mediodía recibiría aquellos proyectos que considere el director y que consideren ustedes como gestores del proyecto que deben ser presentados para la designación de jurados. ¿Qué plazo tenemos de esto? Entre más pronto mejor. ¿Sí? Recordemos que son 4 comités prácticamente durante el semestre. ¿Qué más debemos tener en cuenta aquí con respecto al comité? Bueno, las solicitudes a que haya lugar, si ustedes necesitan hacer algún cambio de fondo en el título, en los objetivos y demás, esas solicitudes deben ser emitidas al comité porque el comité es quien aprueba esas actividades. ¿Listo? Para que lo vayamos teniendo presente. Cualquier actividad de esa parte, pues debemos solicitar o debemos solicitar la autorización por parte del comité para que ellos nos autoricen. Listo. Bueno, venimos por acá, la portada y demás. Esto es algo muy importante y que incluso en una reunión nos estaban haciendo la salvedad al respecto. Resulta que algunos estudiantes, pero esto ya es cuando estamos terminando, ¿no? Ya cuando ustedes han superado trabajo de grado 2, han sustentado, pasaron la sustentación y ya están en su proceso de obtención del título. Cuando ustedes ya tienen el aval para imprimir el documento, esa es lo que nosotros llamamos tesis o el informe final del trabajo de grado, entonces dentro del libro debe ir esta hojita, ¿sí? En el orden que va. Que esta hojita que ustedes ven ahí es la cesión de derechos con respecto al trabajo que ustedes están entregando. ¿A quién pasan a ser los derechos? En el caso de la universidad, al nombre de la universidad, al nombre del rector, el representante legal, Franklin Figueroa Caballero, quien entonces hará uso como considere de estos derechos. Normalmente, entonces, lo que ustedes pueden manejar con esta parte de trabajos es que pueden citar que ustedes trabajaron en eso, pero los derechos de una posible comercialización, sea el caso, harían parte de la universidad. Entonces, estos datos aquí ustedes los cambian, los firman. En el caso de los trabajos que son en grupos o de 2 o 3 personas, pues lo deben firmar los 2 o 3 integrantes del proyecto. Al igual la nota de aceptación, que esto ya es al final, que se debe hacer, la debe firmar el director del trabajo de grado y los 2 jurados, previamente que haya pasado ¿cómo se llama? El trabajo. Una dedicatoria es opcional si desean hacerla o no.
Los agradecimientos igual, opcionales, y cómo consideren al respecto hacerlos. Y acá entonces viene nuestro contenido. ¿Listo? En el caso del contenido, ¿qué es? Tenemos una introducción, un enfoque teórico que va a estar compuesto por los marcos que veníamos adelantando en el anteproyecto, la metodología desarrollada, ¿sí? Ojo que aquí en la metodología desarrollada no vamos a hablar de lo que vamos a hacer, sino de lo que ya hicimos. En el proyecto era lo que íbamos a hacer y aquí ya tenemos que informar qué hicimos, cómo lo hicimos y demás, ¿vale? Venimos entonces con los resultados y discusión. ¿Qué obtuvimos de ese proyecto? ¿Cuáles fueron esos resultados a nivel de desarrollo, a nivel de aristas como la arquitectura de software, la ingeniería de software, producción intelectual, artículos, ponencias, participación en eventos y demás que haya podido tener el proyecto? Los resultados y discusión, lo que veníamos hablando. Las conclusiones, vuelvo y repito, al igual que lo hablamos en la práctica, las conclusiones deben ser la respuesta a esos objetivos planteados. Por cada objetivo debe haber mínimo una conclusión. Recomendaciones a que haya lugar, la bibliografía y los anexos. Eso es lo que llevar, esa es la tabla de contenido sencilla que debe tener en cuenta. Las listas de figuras, en el caso de requerirse, al igual que el listado de anexos. Entonces vamos a empezar a mirar aquí a partes puntuales de cada uno de estos, qué pena, de cada uno de estos materiales para que ustedes lo tengan muy presente. Entonces, tenemos acá el glosario, ese es el listado de términos con su respectiva definición, que lo ideal es que a mí me ayude a comprender el tema del proyecto. ¿Sí? Teniendo en cuenta que no soy una persona experta en el tema que ustedes van a manejar, entonces yo voy a ir a mirar a mi apartado del glosario y conocer qué es X o Y palabra que no conozco y cómo aplica en el proyecto. Tenemos acá nuestro resumen. Ojo muchachos, aquí quiero ser muy claro. El resumen vuelve y solicita el nombre del trabajo de grado. Muchos dicen, ay, es que ya lo puse arriba. No importa, aquí debe ir especificado porque así lo pide el formato. Entonces, nombre del trabajo de grado nuevamente, todo en mayúscula. El autor o los autores, lo ideal es que aquí vayan en orden alfabético. La descripción de ese resumen, de lo que nos debe indicar, es una presentación breve y precisa del contenido, sin interpretaciones, sin opiniones personales. ¿Listo? No debe excederse de las 500 palabras y no debe ocupar más de una hoja. Y en este caso ustedes deben tener en cuenta que en el informe final deben abordar aspectos como términos de recuperación, palabras claves y demás que pueden tener en cuenta. Y aquí se citan, aquí ya no se definen, sino se citan esas palabras claves. 5 palabras que yo tenga que averiguar, que tenga que buscar o conocer para interpretar de una forma adecuada mi proyecto. Perdón, el proyecto de ustedes, que soy el que va a estar leyendo. Vienen acá entonces las notas al pie con las especificaciones de de ustedes como estudiantes, los desarrolladores de este proyecto. Viene el abstract, lo dice aquí muy claro, es lo mismo que el resumen, pero en inglés. ¿Sí? No tiene mayor explicación ni nada. ¿Cuál es la sugerencia? Evitemos utilizar traductor para eso. Viene acá entonces nuestra introducción, donde en la introducción debe estar compuesta lo siguiente. Comparativamente revisando los dos, ¿cómo se llama? Los dos formatos, el del anteproyecto que veíamos el semestre pasado y el del informe final que estamos viendo ahorita, cambian mucho y uno de los primeros aspectos es la introducción. El anteproyecto no tiene introducción, el informe final sí la tiene. Y esta introducción va a abarcar más o menos como unos 4 o 5 capítulos que teníamos en el anteproyecto. Entonces nos dice acá, vamos a permitir acercar bien esto. Nos dice, todos los elementos que están contenidos en la propuesta, tales como definición de problema, antecedentes del problema, formulación, descripción, justificación, objetivos generales y objetivos específicos. Esto yo lo debo evidenciar cuando estoy leyendo el resumen de cada uno de ustedes.
O sea, que comenzaron a comentarme cuál es el problema, hacer una descripción. A partir de esa descripción generaron una pregunta-problema, ¿sí? Después de esa pregunta-problema, lo que se hizo fue hacer un listado de antecedentes de problema, cómo se formula ese problema, la descripción, la justificación, el objetivo general y los específicos. Todo eso debe ir ¿cómo se llama? En una misma redacción, sin colocar especie de preguntas y respuestas. Tener en cuenta que no se debe confundir con el resumen, es muy importante. Y el último capítulo nos dice que ustedes deben colocar en ese último capítulo un esquema temático presentando brevemente el contenido de cada capítulo. Capítulo 1 vamos a ver el enfoque teórico, aquí abordamos tal. El capítulo número 2 es la metodología de investigación, aquí vamos a abordar tal. Capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Listo. Algo muy pequeño a partir de eso. ¿Listo? Y ya hay. Bueno, y el último párrafo, a partir de eso, es una descripción breve de lo del capítulo, lo que les decía anteriormente. ¿Listo? Esa sería la forma de presentar una introducción. Que les sale 3 hojas en la introducción, no hay problema, porque obviamente tienen que salir bastantes, porque ustedes están condensando justificación, planteamiento del problema, definición del problema y objetivos prácticamente para una hoja. Entonces, no debe ser así. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente ahí. ¿Qué es el enfoque teórico? Básicamente aquí entraría a jugar el marco referencial que nosotros planteamos en nuestro anteproyecto. Entonces, ¿qué haríamos acá? Con el enfoque teórico, lo que ustedes van a hacer es tomar ese marco teórico, ese marco legal, ese marco conceptual, ese marco tecnológico y lo van a explicar acá. ¿Sí? Prácticamente podríamos decir que es una transcripción de lo que tenemos en el anteproyecto al informe final. Tener en cuenta nuevamente las figuras y demás, porque se corren, ¿sí? Para que lo tengamos muy en cuenta. Y viene el segundo capítulo que es la metodología desarrollada. En este caso nos dicen como primera sugerencia que si deseamos podemos llamar el título, podemos renombrar el título con la opción de metodología desarrollada, metodología aplicada, el título que ustedes consideren necesario sin ningún problema. ¿Listo? O si lo van a dejar así como metodología desarrollada, pero pues le va a restar como un poquito de importancia al mismo. ¿Listo? Después de eso tenemos los resultados y discusión, que aquí ustedes deben mostrar todo lo que hicieron en el proyecto. ¿Qué son resultados? Manuscritos para capítulo de libro, especificación, un documento de especificación de requisitos funcionales y objetivos de calidad, qué sé yo, no sé, inventarme algo. La persona que está en la alcaldía aprendió a hacer un montaje de redes y lo colocó acá, dentro de esos resultados. O generó un plan de mantenimiento para esa red y demás. Aquí vamos a estar dentro de los resultados. ¿Listo? Eso lo debemos tener presente ahí en ese caso. Miren que el capítulo igual no lleva mayor cosa, ya un ejemplo pequeño, porque es que el resultado de mi proyecto no puede ser el mismo de ustedes, porque va a cambiar la metodología, el tipo de estudio, ¿qué otras cosas cambian así? Tipo de estudio, todo. Bueno, la opción de entrar a hacer esas actividades y demás, ¿cierto? Todo eso tenemos que evaluarlo acá. Todo lo que sean resultados debemos presentarlos. Si vamos a utilizar tablas, pues lo debemos presentar de esta forma. Si vamos a presentar gráficos y demás, también hay una forma para poder presentarlos. Vienen entonces acá las conclusiones, que las conclusiones, vuelvo y repito, como en el anterior informe, deben tenerse en cuenta de acuerdo a los objetivos planteados. ¿Listo? Sí o sí deben estar en concordancia con eso. Nuestras recomendaciones, en caso de ser necesario, y nuestra bibliografía. Aquí lo ideal entonces colocar toda la bibliografía utilizada, todas las referencias, todas las citas, todos los documentos consultados, los videos realizados, los podcasts escuchados, etcétera, etcétera, que hagan parte de
de este convenio, de esta actividad que se tiene ahí para poder trabajar. ¿Listo? Y los anexos a que haya lugar, un prototipo y demás. ¿Listo? ¿Tenemos dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento? Bueno, si no hay dudas, voy a retirarme 2 minuticos mientras voy por un vaso de agua y continuamos, muchachos. Bueno, entonces continuamos ahí. Dice, bueno, qué pena, no había visto tu pregunta, Juliet. ¿Es obligatorio firmar el documento de cesión de derechos? Supremamente obligatorio. Sin eso, no te van a permitir o no te van a recibir el trabajo por parte de Centuria. Ustedes dirán, ¿por qué? Si el trabajo es de ustedes. Sí. Y hago esa pausa ahí como larga de que sí el trabajo es de ustedes, pero ustedes lo desarrollaron en la universidad. Y ustedes cuando iniciaron, cuando se matricularon, no leyeron la letra chiquita que decía por allá que todo lo que ustedes hagan en nombre de la universidad, pues el titular de esos derechos es la universidad. Y que ustedes lo que pueden hacer es decir, sí, yo participé en el desarrollo de ese proyecto, yo hice ese proyecto y demás, pero los derechos en una posible explotación a nivel económico pertenecen a la universidad, ¿vale? Bueno, vamos a continuar por acá. Listo, gracias Juliet. No, este es el de... bueno, sí, aquí ya son las recomendaciones a nivel de los anexos, cómo deben llevarse y demás. ¿Listo? Esto es lo que debe llevar el trabajo, el informe final. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta, lo tengamos muy presente y demás. Muy importante la redacción, muy importante. Y acá quiero hacer de pronto claridad en algo que de pronto no sé si se malentiende y demás. Esta asignatura va orientada a que se trabaje mancomunadamente. Voy a tomar un ejemplo aquí de quién, por ejemplo, de James y de Elsie. Los tomo ustedes de ejemplo, me disculpan. ¿Qué pasa? Los directores de los proyectos de ellos son ¿cómo se llama? La profe Marisol y el ingeniero Felipe, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo aquí puedo ir haciéndole revisiones con el mayor de los gustos, pero entonces yo lo que voy a entrar a hacer es sugerencias. Yo le puedo decir, por ejemplo, a James, le digo, oiga, hable con Marisol, coméntele que me parece que esta parte deberían reformularla de tal y tal manera. Si James allá en la reunión con Marisol, Marisol le dice, no, 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 Edison está equivocado, listo, no hay problema. O no, sí, mire, debemos tener en cuenta eso. Esas son sugerencias, no quiere decir porque es que se malinterpretaba anteriormente y llegaban a decir, no, es que el ingeniero Edison dijo que usted tiene que quitar eso. O no, es que el ingeniero Felipe dijo
que tenían que modificar lo que no, no. No, porque es que aquí el titular directo de ese trabajo es el director de trabajo de grado. O sea, los ingenieros, los profesionales que colocaron a dirigirlos a ustedes, ¿listo? Entonces yo lo que hago acá es emitir, por ejemplo, qué sé yo, considero que ese capítulo debe llamarse así, de la sugerencia le diría, él sí, mira, habla con Felipe, coméntale que ese capítulo no debe llamarse así por esto y esto. Felipe dirá, oiga, sí, tienen razón. O no, por el contrario, no, no, seguimos así porque es que lo que queremos mostrar es esto, esto y demás. ¿Listo? Eso lo queremos tener muy presente ahí. ¿Vale? Entonces son esas sugerencias y ese trabajo mancomunado entre ustedes, su director y el suscrito como docente de la asignatura. Tengan en cuenta algo, que todas esas entregas deben estar, y más en las entregas finales, deben estar avalados por su director de trabajo de grado. ¿Listo? Nos dice acá, el informe final también se debe entregar a los jurados. Listo, gracias por la pregunta, Juliet. ¿Qué pasa aquí y qué viene aquí para ustedes o qué les depara el futuro a ustedes? Ustedes ahorita entregan el informe final, perdón. Ustedes ahorita entregan el anteproyecto. Ese anteproyecto es presentado al comité únicamente como conocimiento para designar jurados. Entonces, en el caso de Julia, le designaron de jurados a Pepito y Juanita. Nosotros seguimos trabajando aquí en la asignatura. Juliet sigue trabajando también con su director de trabajo de grado. Cuando ustedes aprueben trabajo de grado 2 y estén dentro de las fechas para sustentación, a ellos les debemos entregar el informe final ya corregido, ya mejor dicho, 100% full para entregar. ¿Y quién da ese aval? El director de su trabajo. En el caso puntual de Juliet, el director da el aval para ser presentado ya a jurados. Entonces aquí ya los jurados comienzan a hacer su verdadero trabajo, su verdadero papel en revisar todo su trabajo minuciosamente, en emitir algunos tipos de conceptos que sean necesarios. Ellos van a tener 15 días para revisar ese trabajo y demás. Pero ojo, aclaro, este proceso ya cuando ustedes ya superaron trabajo de grado 2 y estamos ya en búsqueda del espacio de sustentación y de aprobación del proyecto. Entonces, a ustedes se les van a designar dos jurados para estos proyectos de acuerdo al tema puntual de sus proyectos. ¿Listo? Ese informe final ustedes lo entregan previa autorización del director, entonces se envía a los jurados. Los jurados envían las correcciones a que haya lugar, se realizan y ya lo que se hace es solicitar la fecha de sustentación. El día de la sustentación va a estar Juliet con su director de trabajo de grado, sus dos jurados. ¿Sí? En el caso de los que son en grupos o sí, en grupos de 2 o 3 personas para su trabajo de grado, pues van a estar los tres, su director y los jurados. ¿Listo? Y ahí entonces ya ustedes exponen su trabajo, van a tener 20 minutos para la sustentación, ellos van a tener un tiempo prudencial para preguntas y aprueban a aquellas personas que en la calificación de los dos jurados obtengan mínimo 70 puntos sobre 100. ¿Vale? Entonces, no sé qué otras dudas tengamos para empezar a continuar revisando esto. Profe, ¿y ese informe que le entrega a los jurados es en medio digital? Sí, claro. Sí, es la única forma, o sea, o lo único que se exige, aunque ahorita, digamos, en temas de pandemia no se está solicitando, pero cuando estábamos en la presencialidad de nuestra realidad anterior, se les solicitaba a los estudiantes en el momento de la sustentación una impresión en borrador, ¿sí? Podía ser en hojas reciclables, a doble cara, no había problema, no anillado, no nada de eso, en un sobrecito, para que los jurados durante el proyecto fueran revisando ahí y para que la persona encargada de la revisión final les diera el aval de poder imprimir y empastar. Ahorita solo se está entregando el medio virtual porque pues obviamente las sustentaciones hasta el momento y considero que por este semestre van a ser virtual. Hay que esperar qué pasa después de julio, agosto y qué nos dicen entonces para ustedes entrarían más o menos a proceso de sustentaciones por allá en agosto, septiembre, octubre más o menos.
Aquellos, pues obviamente que terminen materias este semestre 2021, porque aquellos que todavía pues le falte materia, pues deberán esperar un poquito más. ¿Listo? Entonces, se debe entregar así en medio magnético, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Inge, una pregunta, ya que mencionan lo de que a menos de que hayan terminado materias, en mi caso, digamos, el próximo semestre solo debo una materia, digamos que porque no la pude ver antes, entonces el próximo semestre veo únicamente esa materia, pero entonces digamos que ya apruebo con éxito trabajo de grado 2 y ya tengo todo listo, o sea, todavía no me da fecha de sustentación. No, sí, claro, ya puedes sustentar. Te voy a dar el ejemplo de este muchacho que ustedes de pronto deben conocer, Fabián Calvera. Él sustentó hace ya casi un año. Pero ¿qué pasa? La compañera con la que él estaba trabajando sí iba en línea, ella pues sustentó, se graduó, él como todavía le faltaban una gran cantidad de materias, pues le tocó seguir adelantando eso. ¿Qué pasa? Lo que tú tienes que tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de él, sí, las fechas de sustentación es más o menos, o sea, estoy haciendo un aproximado, para el 2020, perdón, 2021 uno son más o menos como por allá en agosto, septiembre. Si tú para esa fecha ya aprobaste el trabajo de grado 2 con Felipe, quedó todo claro, ya adelantaron todo, ya no hay problema, y Felipe termina que ya estás lista para sustentación, no hay ningún lío. O sea, ¿qué es lo que te va a demorar a ti? Vamos a compararlo con, qué sé yo, vamos aquí al pinochazo. Mónica, por ejemplo. Mónica resulta que este semestre sí termina asignaturas y a ella solo le queda pendiente la socialización de su práctica. Entonces, ¿qué pasa? Las dos van a entrar a la semana de socializaciones y de sustentaciones, pero ¿qué va a pasar? Que Mónica puede acceder a jurados, perdón, a grados en septiembre, un ejemplo. Tú tendrías que esperar hasta terminar esa materia y tu grado ya se extendería creo que hasta diciembre o marzo del siguiente año. Sí, porque hay unas fechas establecidas para grado. Eso es en lo único que te afecta, ¿sí? O en lo único que diferenciaría. Ah, bueno, listo, Inge. Ya, ya. ¿Listo? Clarísimo. ¿Vale? Gracias. Y eso para todos, o sea, lo que deben tener en cuenta acá, y muchachos, porque también, dijo, es que las especulaciones son tantas, no ustedes, pero pues uno escucha y viene y transmite acá a partir de esas experiencias no tan satisfactorias. En este momento ustedes terminaron trabajo de grado 2. No quiere decir que mañana ya tienen que sustentar y la universidad les tiene que aperturar la sustentación. No, muchachos, hay unas fechas explícitas para eso. Hay unas fechas explícitas para eso. Entonces a usted le dicen, listo, ahorita tenemos, digamos, en esta semana del 15, si esta semana es del 15, en esta semana, por ejemplo, del 15 al 19 estamos recibiendo todos los trabajos de los estudiantes que terminaron trabajo de grado 2 el semestre inmediatamente anterior y que tienen el aval de los directores para entregar a los jurados. Entonces, a partir de esa fecha que tenemos acá, del 15 al 19, desde el 22 los jurados cuentan con 15 días hábiles para revisar esos trabajos. Una vez se terminen esos 15 días hábiles, los jurados remiten nuevamente los trabajos a nosotros los remitimos a los estudiantes y los estudiantes deben revisarlo con su director para poder sustentar. ¿Qué pasa ahí en ese caso? Los grados son ahorita en marzo. Para grados, ninguno de sus estudiantes que ha sustentado o así sustentara mañana no podría alcanzar a optar para grados en marzo. ¿Por qué? Porque se debe suplir una secuencia de pasos obligatorios que más o menos tardan 2 meses para que a ustedes les aprueben el grado. La solicitud que, por ejemplo, haga, qué sé yo, que haga Juan José Peña, debe pasar por consejo de facultad, debe pasar por consejo académico, debe ser revisada por la vicerrectoría académica, ¿sí?
Debe suplir una serie de filtros donde revisan, por ejemplo, que usted haya aprobado los 6 niveles de inglés, que haya aprobado requisitos adicionales de grado como las lúdicas, que esté a paz y salvo a nivel económico, etcétera, etcétera. Todo ese proceso demora. Además, teniendo en cuenta que no solo a Chiquinquirá se le revisa. Entonces, se le revisa a Chiquinquirá los 2 programas de la facultad, tecnología e ingeniería. Se le revisa a la facultad de ciencias administrativas, la parte de administración de empresas y contaduría pública, y a los de derecho. Y así con cada una de las sedes. Entonces, vayamos teniendo en cuenta eso porque algunos estudiantes que terminaron, sustentaron, venga, ¿ya me puedo graduar? No, hay una serie de requisitos y demás. Otra cosa, y aprovecho para hacer la cuña. ¿Todos ustedes ya presentaron las pruebas saber? Sí, señor. Listo, menos mal. A ustedes les vienen entregando ahorita resultados en marzo, que se los entreguen en abril por tarde. Ustedes ya tienen un requisito obligatorio para poder presentarse a ¿cómo se llama? A todo ese trámite de la ceremonia de grados y demás. Entonces, sucedió con los muchachos, mira, por ejemplo, Jennifer no tendría eso. Ya vamos a mirar qué pasa contigo, Jennifer, en este caso. Entonces, ¿qué pasó con los muchachos que sustentaron, por ejemplo, a final del año pasado? Resulta que ellos, como presentaron las pruebas, como todo esto de la pandemia y demás, a ellos les entregan los resultados hasta marzo, pero los grados son en marzo, no pueden entrar. Muchos de ellos de pronto molestos y demás, que porque ya, ¿qué pasa? Ellos están solicitando o solicitaron, y no solo aquí en la sede de Chiquinquirá, sino de varias sedes, que se les permitiera eh, mm, optar para los grados de marzo, teniendo en cuenta que pues debido a la pandemia, debido a que los resultados se demoraron un poco más. ¿Cuál fue la respuesta o cuál ha sido la respuesta de la decanatura y toda esa parte? No se les puede permitir optar por grado a estos estudiantes con el solo hecho de haberlo presentado, porque a mí, ¿quién me garantiza, por ejemplo, de James? Voy a tomarlo de ejemplo. Que James haya pasado todas las unidades que evalúa el ITFES. Si James, o bueno, o si todos ustedes presentan la prueba y no sacan en alguna unidad 0, tienen que volverla a presentar, muchachos. Entonces, eso es lo que argumenta la universidad. Si yo les autorizo a ustedes de que entren a ese proceso de grado y resulta que ustedes perdieron un ítem que se ha presentado, conozco aquí casos, ¿qué tienen que hacer? Volverlo a presentar. ¿Listo? Entonces, eso les aplazaría prácticamente un año más. Entonces, la universidad no puede tomar ese riesgo de decir, listo, yo los dejo que se gradúen así, pero resulta que cuando llegaron los resultados habían perdido algún punto. Entonces, ¿qué pasa? La universidad en ese momento, en ese entonces, o en ese aspecto es muy condescendiente y les dice a ustedes, bueno, ustedes para aprobar lo único que necesitan es tener al menos un punto bien en todas las unidades. Sí, que deberían exigirle la media nacional, pero en este momento ahí son condescendientes. Pero si usted saca 0 en alguna, les toca volver a repetir. ¿Listo? Entonces, eso para los que no presentaron. Para los que no, ahorita más o menos como en agosto, septiembre, no, un poquito antes, se comienza con la inscripción. Las pruebas saber para programas de ingeniería o programas profesionales se hacen solo una vez al año. Para los programas tecnológicos se hacen 2 veces al año, las TIT. Listo, entonces, por ejemplo, Jennifer tendría que presentarlas septiembre, octubre de este año. Los resultados estarían llegando diciembre, enero, febrero del año siguiente y dependiendo la fecha en que llegue y demás, en el caso de Jennifer podría estar optando para grados por allá de marzo del siguiente año, marzo o junio más o menos, junio o julio, ¿sí? Teniendo en cuenta eso. Pues obviamente habría que mirar que en el caso de Jennifer, qué material le hacen falta y demás. Miren, por ejemplo, el caso de Elsie, que nos comentaba ahorita. Ella para el siguiente semestre solo unita materia, pero esa unita materia digamos, le demora un poquito el proceso de grado.
Con esta parte he sido claro, hay dudas, preguntas para que vayamos teniendo en cuenta. Obviamente nos falta tiempito para llegar a eso, pero pues es bueno tenerlo presente. Dice Juliet. Bueno, estamos a la espera de eso, Juliet. Estamos a la espera de eso porque no nos han definido. Lo que estamos haciendo es una depuración con el decano, con los directores de programa, en el sentido de mirar quiénes lo necesitan. Bueno, les comento acá, no viene directamente el tema, pero pues dijo, las cosas se tienen que decir en el momento que son. La universidad está evaluando también porque resulta que a la fecha, hoy, 16 de febrero, hay estudiantes, no sé de qué programas, sé que hay unos estudiantes en la sede Chinquirá que no han entregado, por ejemplo, los equipos que se prestaron el año pasado. ¿Sí? Otros que los entregaron en unas condiciones que uno dice, oiga, por favor. ¿Sí? Entonces estamos esperando, la universidad sí dijo que iba a prestarlos, no sé bajo qué condiciones esta vez los van a presentar, pero entonces se está agilizando todo eso porque como eso viene con autorización directa desde la sede central y más específicamente del señor rector, entonces nos toca esperar a eso, ¿vale? Conozco que de Chiquinquirá, en los dos programas se presentaron más o menos como 20, 30 personas solicitando ese beneficio. Considero que se le aprobaría a todos, considero, o sea, eso es una especulación aquí que yo estoy haciendo. Considero que se le aprobaría a todos y ya sería esperar la notificación formal por parte de la alcaldía, de la universidad. Listo, nos dice Ginette, normalmente ¿cuánto tiempo dan las... No entiendo tu pregunta, Ginette. Dice, normalmente ¿cuánto tiempo dan en las respuestas? Pero en las respuestas de que de entregarte los resultados. Eh, pues no sé, no son más o menos 2, 3 meses. O sea, todo depende. Yo creo, considero ahorita que la demora fue por toda la época de la pandemia. Sí, por todo eso. O sea, me imagino, ¿no? No estoy especulando. Pero entonces es que ellos la presentaron más o menos como en noviembre, diciembre. Esta vez, espérenme, confirmamos bien. Por ejemplo, los que me dijeron, Alejandro Soler, ¿me escuchan? Sí, señor. ¿Cuándo ustedes presentaron las pruebas? Eh, yo la presenté el 4 de diciembre. Eso. Entonces, 4 de diciembre, enero, febrero, marzo, más o menos 3 meses. Sí, 2, 3 meses se demoran normalmente. Lo que pasa es que esta vez las presentan, ellos fueron perjudicados en el sentido de presentarlas tarde. Sí, no es porque Alejandro, ¿quién más por acá? Alejandro, James y los demás que las hayan presentado, no quiere decir que a ellos se les dio, me disculpan la expresión, la gana de presentarlo hasta diciembre, no, lo que pasa es que hubo ciertas condiciones, hubo personas que la presentaban de forma virtual, otros presencial, se tenía que disponer de un dispositivo grande en el sentido de todos los cuidados de ¿cómo se llama?, de bioseguridad y demás. Entonces, más o menos siempre son 2, 3 meses, a veces un poquito más, pero no, normalmente se reduce un poco el tiempo. Pero pues aquí ellos sí fueron perjudicados por esa parte. Y de pronto por la prueba piloto de ser virtual, ¿no? Exacto, Pues también, pues por mi parte yo la presenté virtual. exacto. Entonces, tener una infraestructura tecnológica para eso, más en Colombia que estamos atrasaditos en esa parte, entonces es difícil. Entonces, considero yo, o sea, infortunadamente les tocó ahí sí esa opción maluca en esa parte. ¿Listo? ¿Qué vamos a tener también en cuenta ahí aparte de eso? Volviendo nuevamente a lo relacionado con el trabajo de grado y demás, aquellos que están con desarrollo tecnológico, ustedes van a entregar un software, una herramienta, una aplicación. Bueno, espérame, a ver, que aquí hay otra pregunta. Dice, después de haber aprobado trabajo de grado 2, ¿en cuánto tiempo mínimo se debe sustentar? ¿En tiempo establecido para sustentar? Sí, Harold.
Ustedes, ¿cuál es el tiempo o desde dónde se empieza a contar con el tiempo? Eh, a ustedes les aprueban la propuesta. Si las aprobaron hoy, 16 de febrero. A partir de la aprobación de esa propuesta, ustedes tienen 2 años, 2 años para graduarse. O sea, usted, en el caso de Harold, si la propuesta se aprobaron hoy, tendría usted máximo hasta el 2023, hasta el 16 de febrero de 2023 para graduarse. Ese es el tiempo límite. ¿Listo? Esos son los términos que corren, pero es a partir de ¿cómo se llama? De la aprobación de la propuesta. Listo. Bueno, entonces les decía, aquellos que están en desarrollo tecnológico, que está, bueno, sobre todo desarrollo tecnológico, ¿y por qué estoy tocando ese tema? Ojo, aquí ustedes ya vieron 9 semestres con sus respectivas asignaturas, diferentes áreas del saber y demás. Aquí se tiene que aplicar todo lo que ustedes vieron. Entonces, en el desarrollo del software debe estar muy bien explicado, muy bien explícito, toda la parte de ingeniería del software, arquitectura de software, modelado de sistemas, programación, bases de datos, todo eso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, deben existir documentación de especificación de requisitos funcionales y no funcionales, casos de uso con sus respectivas pruebas, diagramas de clases para los que utilizan lenguajes orientados a objetos, diagramas de secuencia, colaboración, todo lo de modelado de sistemas, modelado en UML, todo lo que tiene que ver con el análisis, el diseño, la codificación, las pruebas, las técnicas de, se me olvidó, de desarrollo ágil o tradicional, que implementaron OpenApp, XP, Scrum, Kanban, Crystal Clear, todo eso debe estar muy bien explícito, porque es que este caso, digamos que este es un trabajo integrador de toda la carrera. ¿Sí? Que si tomamos una muestra de población, debemos saber cómo definir una población, una muestra, cómo aplicar el análisis estadístico. Todo eso debe estar inmerso ahí, ¿listo? Pero sobre todo en el software, entonces, la normalización de las bases de datos, los scripts de las bases de datos, el diccionario de datos, si aplica el proyecto, obviamente, manual técnico de usuarios obligatorio en sus proyectos de desarrollo. O sea, un software sin eso no es un software. Les aclaro, un manual técnico que lleva, un manual técnico lo que me va a indicar a mí es un manual, lo llaman manual técnico de programador o de programador. ¿Qué lleva este manual propiamente? ¿Qué necesito yo instalar? ¿Qué necesito yo configurar? ¿Qué necesito yo tener pendiente para poder revisar la aplicación? Que necesito tener una versión específica de la máquina virtual de Java, una versión de PHP, una versión de la base de datos, algún software instalado en mi equipo para poder trabajar. ¿Sí? Y el manual de usuario es ese manual que nosotros encontramos cuando compramos un celular, un televisor, una lavadora, que nos dice el paso a paso de cómo poder utilizarlo. Y entonces la lavadora les dice a ustedes, primero destape la lavadora, saque el cable, verifique que el cable esté completo, después de haber verificado el cable, verifique que haya luz y la conecta a un toma corriente de tales y tales características. Una vez conecte, presione el botón de encender. Si no enciende, entonces verifique que la luz, pero si enciende, entonces puede llenar la lavadora con agua, jabón, detergente y demás. Se recomienda que el detergente sea de tal marca, etcétera, etcétera. Ese es el manual de usuario. O sea, es explicarle al usuario el paso a paso cómo debe trabajar. ¿Listo? Entonces, todo eso que ustedes vieron en esas asignaturas predecesoras debe estar aplicado en esto. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente, eh, para que hablen con sus directores y demás. Los directores igual saben de todo esto y se les informará oportunamente. No sé si hayan dudas al respecto, preguntas, inquietudes. Bueno,
Creo que no habría dudas. Entonces, la sesión de hoy vamos a dejar hasta acá, muchachos. Estar pendientes del aula. Voy a subir todos los formatos para que los puedan descargar, para que puedan trabajar en ellos. Inge, qué pena, yo tengo una pregunta. Sí, señora. En caso de prácticas, ¿hay que sustentar lo que se hizo o solamente es entregar el informe? Bueno, es sustentar de otra forma. Ustedes lo que hacen es socializar el informe. O sea, entonces ustedes se presentan, ustedes van en ventaja, por así decirlo. Ustedes se presentan ante el representante de la empresa o el tutor de las prácticas de la empresa y el tutor de la universidad. En algunas ocasiones también participa el director del programa. ¿Qué deben hacer en esa reunión o en esa socialización? No es sustentación, sino socialización. Por ejemplo, en el caso de Laura, en el caso de Mónica, en el caso de Juan José, ustedes van en el caso de Brian, ustedes van a presentar lo que hicieron. Entonces van a decir, bueno, mi práctica es desarrollada en tal empresa, los objetivos hicimos esto total, se cumplió con esto, se llevó a tal, listo, hacen esa socialización. Va a haber una retroalimentación por parte del tutor de la empresa, por el tutor institucional y ya. El tutor institucional, perdón, sí, el tutor de la empresa hace, si es necesario, hay un formato para una calificación, pero ese formato es más un formalismo, la práctica, a no ser que resulta que te fue súper mal en la práctica, mejor dicho, o sea, tuviste los 1000 problemas. Entonces el jefe de la práctica dice, no, qué pena, yo con esta señorita no pude trabajar, no me cumplió horarios, no vino, bueno, lo que pudiese pasar. Ahí sí, en ese caso, entonces ellos entrarían a solicitar la cancelación de la práctica y a ti en este caso te tocaría volver a matricular trabajo de grado 2 y comenzar una propuesta desde cero. Pero de resto, digamos, en el caso normal de que tú desarrollaste toda tu práctica y demás, socializas ese trabajo a través como una especie de sustentación, pero solo de comunicación, lo revisan y ya. Ellos emiten un formatico ahí con unas calificaciones al respecto, pero eso no tiene mayor relevancia porque ya prácticamente las prácticas fueron aprobadas. Inge, yo tengo una pregunta pequeña. Señora, Gracias, Inge. ¿vale? Para, para el formato de informe de horas, ¿hay algún formato especial dirigido por la universidad? ¿El de control de horas? Ajá, sí, señor. No, De seguimiento. no hay. Tú puedes inventarte un formatico en Excel bien bonito, en Word bien bonito, no hay problema. Con el logo de la universidad no hay. Lo que eso sí les recomiendo, Mónica, Laura, Juan José, Brian, y no sé quién más tenga aquí en prácticas, por favor, la gran cantidad de soportes que ustedes tengan, entre más, mejor. Que les firmaron las horas con un sello, mucho mejor. Apenas la terminen, garanticen que les entreguen esa certificación de terminación de las prácticas. ¿Sí? O sea, yo lo estoy haciendo siendo negativo, siendo pesimista, diciendo que, por ejemplo, en el caso de Mónica, que está con la alcaldía, con la parte de tránsito, resulta que la señora es deshonesta. Voy a hablar mal, voy a hacer hipótesis acá. La señora es deshonesta y ahorita nos dice, no, qué pena esta muchacha, Mónica nunca vino a nuestras prácticas y resulta que Mónica estuvo todos los días allá de 8 a 12, de 2 a 6. Entonces la señora, no sé, no le cayó bien al final Mónica, cualquier cosa, porque sucede. Afortunadamente en la sede no ha ¿También se sucedido. vale? Dime, ¿Fotos también se vale? preferiblemente, preferiblemente. O sea, todos los soportes que ustedes tengan, los informes que les hayan rendido, todo eso cuenta. O sea, esa recomendación la estoy haciendo yo más a título personal con ustedes, ¿sí? Porque he visto otras experiencias nefastas, no aquí con la universidad, no con las prácticas, pero pues es mejor prevenir que lamentar. Entonces, todo eso así, bien firmadito, ¿cómo se llama? Bien soportado, para que ustedes lo tengan más como seguro. No para que presenten a la universidad, no, sino para que ustedes aseguren sin ningún problema. Esa es la recomendación básicamente personal, a título personal que les hago yo a ustedes. Listo, ingeniero, gracias. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? Listo. ¿No habrían entonces, señoritas, caballeros?
una feliz noche. Nos veremos dentro de 8 días. Bueno, con algunos compañeros nos veremos ahí en otras asignaturas. Estamos pendientes del aula donde les voy a subir todos los formatos para ir trabajando y demás. Tomen contacto con sus directores con respecto a la presentación de sus trabajos para designación de jurados. ¿Listo? Vayan hablando, si él les dice listo, enviémoslo, no hay problema. Si les dicen esperemos porque necesitamos mejorar esto, ¿sí? Ese es el contacto y mantengan ese contacto muy estrecho con sus directores para los trabajos que están adelantando. ¿Listo, muchachos? Entonces, una feliz noche, que descansen, Vale, Inge, buenas noches. estén bien. Buenas noches.